Departamentos en segunda línea de mar en la nueva zona hotelera de Cancún por un precio que no lo vas a creer, aproximadamente 3 millones de pesos o un poco menos. En este video les vamos a mostrar este nuevo producto inmobiliario que existe en la parte norte de la zona de Cancún. Es un proyecto en preventa de departamentos de 1, 2 y 3 recámaras. También vas a contar con penthouses. Y el propósito de este video es mostrarte un poco de cómo luce la zona hotelera, la playa en esta parte de Cancún, para que conozcas el proyecto, hablemos y analicemos del mismo y también sepas las ventajas de poder invertir en esta nueva zona que se le llama la nueva zona hotelera de Cancún, para que conozcas y tomes ventaja del modelo de preventa que ellos manejan. Y quédate al final del video para poder escuchar la promoción que te van a mostrar dentro de este video. Inversionista, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de inversiones inmobiliarias. El día de hoy tenemos el gusto, una vez más, de estar con Alejandra Rosales de Grupo Max Properties, que nos trae una sorpresa de proyecto que, pues la verdad me sorprendió y ha tenido mucho éxito, Ale, en la nueva zona hotelera de Cancún, yo le llamaría, y ahorita nos vas a explicar el primer punto que sería ese. Así que, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente, con mucho gusto, Osvaldo. Un placer igual. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar por aquí de nuevo con ustedes. No, hombre, Y muchas sí, claro gracias. que sí. Les platico un poco. Sí. Bueno, ahora el proyecto nuevo que tenemos por acá es Thalassa Tower, que justo, bueno, este desarrollador en la zona ya venía con otro proyecto anterior que se llama Vidara y que justo está en esta misma zona, que bueno, el desarrollador ya vio la oportunidad y hacia dónde va toda esta zona dentro de Cancún, en la zona de Costa Mujeres. ¿Qué es lo que platicábamos? Ahorita tuvimos una pequeña falla técnica con Ale, pero platicábamos el tema de ser Cancún. Hay veces que la gente ya lo ve como algo como un poco ya desarrollado, pero hemos encontrado esta zona que es la zona norte, a tan solo 10 minutos de Puerto Cancún, que tiene una de las marinas más importantes que está en la Riviera Maya. Y encuentras esta zona, que por eso le llamamos como la nueva zona hotelera de Cancún, en donde tienes propiedades de $1 millón, por decir un ejemplo, y cuentas y van a existir este tipo de proyectos como ahorita nos va a platicar Ale. Sí, correctísimo, Osvaldo. Justo esta zona ya es de lo último que queda en Cancún, que bueno, bien sabemos, Cancún sigue siendo un destino totalmente top a nivel internacional. Bueno, que tenemos nuestro aeropuerto con el mayor conexiones que tenemos en todo México. Sí. Y que bueno, Cancún tiene las playas más hermosas de toda la Riviera. Justo esta zona es como una continuación de la antigua zona hotelera, pero bueno, esta zona viene combinada con toda esta parte de residencial y de proyectos, y que bueno, justo Thalassa es uno de estos. Que tenemos justo a unos pasos, a unos minutos, el acceso a la playa. Okay. Entonces, pues bueno, es este proyecto que viene buenísimo, con precios muy interesantes para los inversionistas y en una zona que estoy segura que sí o sí va a ser una excelente inversión para plusvalía y para renta vacacional. De hecho, el sábado que fuimos a la zona, nos platicabas que es un proyecto en segunda línea de mar. Segunda línea de mar significa tenemos, digamos, a lo mejor la playa, un lote enfrente y después seguimos nosotros. Así como dijo Ale, estás a pasos de la playa, con valores que al final, se los dejamos al final, Ale, para que escuchen toda la información que se tiene, para que conozcan el proyecto y si les interesa, pues nos puedan dejar un comentario, le puedan dar un like, nos puedan dar un like y hablar del proyecto con ustedes para conocer ya características específicas de alguna tipología que Ale nos va a platicar. Ale, un poco de información si nos puedes dar del desarrollador, si aparte de tiene algún otro proyecto en la zona. Sí, correcto. Bueno, este desarrollador fue que vino acá en la zona. Él es un desarrollador de Puebla, que bueno, también Puebla ya tiene su larga trayectoria igualmente. Y bueno, ahora se vino a esta parte de la Riviera, donde ya también trabajó en otros proyectos en el tema de acabados y demás. Okay. Y bueno, ahora viene con estos dos proyectos. El anterior que tuvo es Vidara, que justo está a unos pasos de aquí, de su nuevo proyecto, que es Thalassa.
Perfecto. Esa parte, Ale, que platicábamos sobre el tema de ya esa experiencia que tiene el desarrollador, el primer proyecto, también hay algunas opciones todavía disponibles de penthouses en aproximadamente 6.5 7 millones de pesos. La última vez que yo me metí, yo sé que el mercado en la Riviera Maya se mueve muy rápido. Ese producto fue un súper éxito. Ahora, a 10 días de su lanzamiento con Talasa, la verdad que el movimiento que han tenido de reservaciones ha sido espectacular. Y quería preguntarte, ¿tú a qué debes o tú qué piensas, a qué se debe ese éxito en este segundo proyecto de este desarrollador? Bueno, yo te puedo decir, es tanto el conjunto del proyecto por las amenidades, por los espacios que se les están dando aquí a los inversionistas y bueno, también a los clientes que lo quieran disfrutar directamente. Pero más que nada también es la ubicación. Esta ubicación que de verdad que es inigualable aquí en Cancún, tanto que es una zona tranquila, muy bien posicionada, que por ejemplo encontramos proyectos que van a ser vecinos de aquí de Talasa, que como decíamos son proyectos donde sus precios se inician en el $1,000,000. Claro. Bueno, todo esto va generando plusvalía, tenemos hoteles de 5 estrellas, también por ejemplo aquí muy cercano está la escuela de tenis de Rafa Nadal. Entonces toda esta Ok. zona va muy bien para arriba, entonces con estos precios que se les están ofreciendo a los inversionistas, la verdad es que es una excelente oportunidad de inversión a unos pasos totalmente de la playa, que eso, bueno, sabemos que encontrar esto en Riviera Maya ya es muy difícil en estos días. Sí, claro. Y de hecho, ahí era la siguiente pregunta que tengo para ti, Ale. Se escucha mucho, ¿no? El tema de tener un departamento en inversión en la Riviera Maya como tema vacacional por ser un destino turístico a nivel mundial. ¿Tú este producto lo considerarías o lo sugerirías como modelo de negocio de inversión o más para vivirlo? Yo lo considero un modelo de negocio para invertir por los precios que van a ver al final, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿tú qué piensas? Y totalmente, digo, la verdad entre todo lo que conforma el proyecto se presta para las dos cosas, tanto para vivirlo por todas las amenidades, la buena ubicación que está súper cercano Sí. a todo lo que tenemos en Cancún y bueno, con estos precios para el inversionista, Perfecto. tanto el acceso a la playa y demás, bueno, ¿a quién no le gustaría Claro. vivir y poder disfrutar a unos pasos de la playa? O la brisa del mar que tienes ahí, eso es espectacular. Ahora, Ale, el tema de tipos de departamentos que va a contar Talasa, me comentaba, son 142 unidades. Bueno, acá en Talasa vamos a encontrar las tipologías de departamentos de una recámara, 2 recámaras y de 3 recámaras también. Iniciando con qué metraje serían los de una recámara. Los de una recámara alrededor de los 60, 65 metros cuadrados, que ya un departamento de una recámara de este metraje, por el precio, de verdad que no lo van a creer. De hecho, te comento, digo, el otro día, hace 2 días estaba revisando un proyecto, igual casi con misma ubicación que tienen ustedes en la parte de Playa del Carmen, lo consideramos igual segunda línea de mar en Riviera Maya. Entrega inmediata, no era una recámara, era un estudio amplio de 57 metros cuadrados en 6.3 millones de pesos. Entonces, si tú me dices que tienes valores mejores que esos, pues es de considerarse, mi Ale. Así que ya Sí, nos dijiste, totalmente. 1, 2 y 3 Y recámaras. 3 recámaras. ¿Cómo se entregan los departamentos? Claro, Osvaldo, mira, por ejemplo, bueno, me brinco un poquito esta parte. Los departamentos se entregan equipados, que es decir, todo el equipamiento fijo que tenemos, que es, por ejemplo, los aires acondicionados en cada ambiente, la cocina integral completa, todas las gavetas, tu barra en cuarzo, tu estufa eléctrica, campana, todos tus closets y, bueno, todos los accesorios y cancelería en baños. Ok, pregúntale, dentro, por ejemplo, de cualquier tipología que tengas, ¿vas a tener como espacio, como que esos espacios que la gente busca, que sería a lo mejor para la lavadora, o sea, espacios que también puedan tener estos departamentos? Sí, correcto. De hecho, hay varios departamentos que cuentan con su área de servicio, su centro de lavado. Okay. También hay algunas opciones de departamentos, por ejemplo, como unos de 2 recámaras, Sí. que tienen como un tercer espacio que si bien propiamente
no es una recámara, podría ser un estudio, Ok. un centro de trabajo, otra cosa que tú le quisieras dar uso, también tendrías ese espacio. Departamentos dentro de Talasa, ¿contarás con departamentos con alberca privada? Sí, sí hay algunas opciones. Perfecto. Ahora, veía ahorita dentro de las imágenes que nos estás mostrando el tema también que la gente no solamente busca el tema de un departamento, sino qué más me ofrece el condominio. En este caso, ¿qué amenidades son las que Claro. ustedes tendrían en Talasa? Claro que sí, mira, por ejemplo, acá en Talasa vamos a tener un lobby recepción de a doble altura, Ok, muy lindo, también con un acceso de motor lobby, ok. que es bueno, este acceso para poder pasar con el coche, Sí, bajar a lo mejor las maletas y bueno, que el coche se vaya a estacionar. ok. Vamos a tener 3 niveles de estacionamiento que van a ser techados, dos piscinas, una familiar que justo es la que vemos aquí en el render, Ya. que va a estar en tercer nivel, igual una alberca muy amplia, con camastros, sombrillas, y una segunda alberca en el nivel de rooftop. Que bueno, Perfecto. yo creo que desde ahí, desde el rooftop, va a tener una vista impresionante al mar. No, la Increíble. vista, También, por ubicación. ejemplo, vamos a Sí. tener, sí, completita. Vamos a tener el área de gimnasio, un área comercial, también en algunos niveles van a haber como terrazas de uso común, donde va a haber por ejemplo, un área de fire pit, Ya. como aquí, por ejemplo, podemos ver que, bueno, ya hay para que puedan irse a tomar su copita de vino, irse un ratito a platicar por ahí y disfrutar de la brisa del mar. Perfecto. Pues yo creo, Ale, que ya podríamos entrar a conocer un poco de los precios, porque la verdad, no se espanten, chicos, son precios reales y son precios. Esto es importante que lo diga, son precios de preventa para un proyecto que tiene una entrega aproximada, es una entrega de julio 2025, así que desde este momento se puede tomar ventaja en el valor que van a ver ahorita y al final con Ale tenemos algo extra por tiempo limitado, mi Ale. Correcto, claro que sí. Entonces, miren, por acá les comparto la lista de precios. Acá, por ejemplo, vemos el nivel de cada Sí. departamento, la vista hacia dónde la tendría, número de recámara, metraje total y los precios. Aquí, por Desde... ejemplo, Ajá, cuéntame. perdón, acá, por ejemplo, podemos ver departamentos de una recámara de metros cuadrados en total, 65, Sí, por un precio de 2.888.000 pesos. pesos. Wow. No como nuestros vecinos en millones de dólares. Mira, no, eso bueno de recalcarlo porque al final estamos Claro. hablando de un departamento en segunda línea de mar, de una recámara, por menos de 3 millones de pesos que honestamente por la ubicación en la zona de Riviera Maya no conozco otro proyecto con estos valores y con esos metrajes. Sí puede haber como competencia en el valor, pero no con el metraje que hay en la zona. Y pregúntale, el tema de si de la disponibilidad que te queda, porque me queda claro que ha habido bastantes reservaciones, ¿habría algo que pudiera tener una vista al mar parcial o algo con vista al mar? Sí, correcto. De hecho, por ejemplo, podemos ver aquí en la lista de precios los departamentos que van a llegar a tener una vista parcial hacia el mar, que bueno, ya lo hemos visto con vuelos de dron y todo esto. Sí. Serían estos que están marcados con vista hacia el sur. Ok. Y ya, por ejemplo, los que van a estar más de frente con vista al mar serían los que están hacia el este, que ya son, bueno, donde sale el sol, hacia el amanecer, Ok. hacia el mar, en esta parte. Perfecto, perfectísimo, Ale. Me platicabas que lo más económico sería 2.888.889. ¿Tienes algo más? Ahí me prometiste tú algo, mi Ale. Sí, claro que sí, Osvaldo. Ok. Miren, aquí no acaban todavía las buenas noticias ni las sorpresas. Ajá. Acá les muestro, estos serían nuestros esquemas de pago, que son los tradicionales, con, bueno, sus respectivos descuentos. Pero Perfecto. actualmente tenemos, por esta etapa de preventa y bueno, de manera limitada, Ok. un descuento que es un 10% de descuento adicional a los que vemos aquí. Ok. Entonces, por ejemplo,
Desde los precios de lista ya tendríamos que aplicar un 10% de descuento en justo este primer esquema, que es uno de nuestros tradicionales, ¿no? De hecho, voy a mostrar esto aquí en... Ay, no se ve. A ver. No, no se ve, pero ahorita se los pongo en la pantalla. El departamento, de acuerdo al precio especial que tienen en este momento con Ale, el de 2.888.889, si le quitamos un 10% por etapa preventa, te está quedando en 2.600.000 y te estás llevando un departamento de una recámara a 5 minutos del mar. O sea, eso no Correctísimo. pasa siempre. No pasa. Y bueno, todavía agregándole la sorpresa, Ok, en los esquemas de pago tenemos vigente ahorita por promoción un esquema de pago que es 30/70. ok. Es decir, que ya ustedes, por ejemplo, de ese 2.600.000 por ese departamento de una recámara cercano al mar, solamente tendrían que poner el 30% de enganche Ok. y el 70% ya cuando les entreguen su departamento. Wow. Entonces, la verdad es que son excelentes oportunidades en este gran proyecto. De hecho, estaba haciendo los números, es un enganche aproximado de 780.000 pesos. Si tú cuentas con un recurso propio en este momento, necesitas 780.000 pesos para llevarte un departamento segunda línea de mar. Y el 70% ya pudiera ser, no sé, ahí tú dime si estoy bien, Ale, podría ser con algún crédito hipotecario que alguien tenga o si tienes el recurso propio para ese momento, liquidarlo al momento de tu entrega física. Así es, correcto. Podrían optar por las dos opciones. Perfecto. Una pregunta más, Ale. El tema del fideicomiso y de la solvencia financiera que tiene este desarrollador es muy importante. Me gustaría recalcarlo con el tema de que este fideicomiso avala y todavía hace más seguro este proyecto, ¿no? Correcto, sí, acá platicándoles un poquito sobre el desarrollador, bueno, ya él en sus proyectos anteriores, tanto en Puebla y los de acá, él se maneja con lo que se le llama un fideicomiso directo con el banco. Ok. Es decir, que ya el desarrollador ya no depende de la preventa para poder construir el proyecto, es decir, que él ya tiene autorizados todos los recursos. Entonces, bueno, sí o sí el proyecto se va a construir y está avalado, que mejor, de una institución financiera bancaria. Perfecto, Ale. Y solamente para finalizar, el tema de las promociones que nos dio Ale y la disponibilidad es sujeto a lo mismo, a disponibilidad, porque como les comentaba, lleva 10 días el proyecto en el mercado y tiene aproximadamente 35-40% de venta. Entonces, a la gente que vea este video y le interese, por favor déjenos un comentario para poder platicarlo o hacer un Zoom con Ale y la gente de Proyecto Talasa, conocer detalles que les puedan funcionar o que necesiten para poder tomar la decisión, que la verdad es una decisión que sería, decimos, no, hazlo en caliente para que no se sienta, pero si Claro. tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podamos ver juntos, ¿no, Ale? Claro que sí, con muchísimo gusto, Osvaldo. Acá, bueno, estamos a sus órdenes, quedamos para poderles platicar cualquier otro detalle del proyecto, que lo conozcan, que aprovechen realmente esta oportunidad que se está teniendo dentro de la zona y que, bueno, más de un inversionista se está dando cuenta de esta oportunidad. Súper. Pues Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Inversionistas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por ver este video. Si les gustó, déjenle un like, denle un like a Ale que ahí sigue con nosotros. Y Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Con muchísimo gusto, un placer, Osvaldo. Y bueno, por acá los vemos pronto. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.